Bienvenidos a este espacio maravilloso en el que Jackson y yo todas las tardes, y te acompañamos también por las noches, nos conectamos con lo mejor de las historias que les traemos. Hoy les traemos una historia muy bonita, sobre todo, Jackson, porque es una historia de esas en las que rompemos los yo soy, yo nací, o yo me convertí en, y entonces ya no puedo modificar esto. Completamente, es esas historias que nos dicen las etiquetas necesitamos quitarlas por completo, las etiquetas necesitamos arrancarlas de nosotros, movernos con fuerza de voluntad, movernos con muchísima energía y hacerlo desde lugares completamente diferentes, a partir de tomar conciencia, elegir con responsabilidad y decidir qué es lo que realmente quiero en mi vida. Claro, y ahora que lo enfatizas, este tema de tomar conciencia muchas veces, y yo haciendo una autocrítica, a veces los psicólogos hablamos de muchas cosas y nos cuesta como aterrizarlo, es decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo dijeron? Tomar conciencia es tomar acción, es trazar un camino, y ¿cómo explicarlo? Bueno, está con nosotros hoy Ivonne Carballo, una persona que a lo largo de su vida ha luchado con la fuerza de voluntad para transformarse en una mujer que ame su vida, ame su cuerpo y ame su historia. Y aunque esto no lo crean, aquí hay una mujer que hace unos años pesaba 320 libras y hoy es maestra de vida. Pero primero, darte la bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme a su precioso programa. De verdad, para mí ha sido un honor. Me ha costado mucho, de verdad, estar aquí. Por razones obvias, ¿verdad? Que ya ustedes saben, pero estoy muy feliz. Sí, hay que decir que perseguimos un poquito, Ivonne, pero bueno, claro. Un poquito bastante, no, es que un poquito no fue. A Ivonne la estamos persiguiendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, ya ahí nos va a contar un poquitito sobre su historia y demás, y vamos a darnos cuenta por qué la hemos perseguido tanto. Pero es que realmente su historia nos inspiró muchísimo desde el momento uno que la leímos, que nos escribiste, la leímos, y dijimos, sí, es que nos mueve las fibras humanas de ese factor de voluntad, Ivonne. ¿Quién es Ivonne? Bueno, yo soy desde niña una niña muy risueña, una niña con muchos proyectos, con muchos sueños. ¿De dónde? De Moravia. Ahora tengo ya 17, 18 años de vivir en Coronado, donde se hacen muy bien las cosas. Ay, qué bonito. Bueno. Y bueno, me crié allá, con mis papás, mis dos hermanos, mi abuelita. Y bueno, mi infancia fue una infancia muy, muy linda. Lo que pasa es que con mi abuelita el asunto era de que ella le encantaba ver a los nietos gorditos, ¿verdad? Cuando yo nací antes de tiempo y nací baja de peso. Entonces, esa abuela y esa madre se preocuparon mucho por engordarme, y entonces empezaron la felicidad grande de verme, en que en cuestión de un mes ya la niña era hermosa, preciosa y de todo, porque era cachetoncita. El problema es que seguí siendo cachetoncita por mucho tiempo y eso me fue afectando más adelante. ¿Fuiste una niña con sobrepeso? Sí. ¿Desde siempre? Sí. ¿Cómo fue tu kinder? ¿Cómo fue tu primaria? Bueno, cuando entré al kinder, yo estaba feliz, pero ahí sí me empezaron a hacer el primer marcaje de que yo no encajaba con los demás niños porque estaba gordita. A pesar de que yo era muy ágil y todo, yo era la gordita. Entonces se burlaban mucho y tal vez no me hacían tanto desprecio en el kinder. Fue en la escuela donde empecé a tener más problemas, y más que también se burlaban de mi mamá, porque mi mamá también era gordita y no era tan gordita, ¿verdad? Pero eso me marcaba mucho y me dolía mucho porque no entendía. O sea, yo hasta ese momento no entendía que era gordura y que era ser delgado, que era ser sano, ¿verdad? Por supuesto, ¿una niña de qué edad más o menos estamos hablando? 6 años. 6 añitos. Sí, a esa edad yo soy. Exacto. O sea, a nuestra edad es donde empezamos, bueno, un poco antes, adolescencia y demás, pero digo, en la infancia uno no se está fijando tanto en tallas. Y además, Ivonne, tenés razón, nuestra cultura, en todas las culturas, ¿verdad? Uno gira, el amor pasa por la comida y pasa por la mesa, y las abuelas... Las abuelas aman a través del pancito casero y... ¿Del puntalito? Del puntalito. No, y eso era increíble, porque en la casa yo me acuerdo que a veces yo no quería comer. Bueno, era muy poquitas veces que no quería comer, pero me decían, recuerda a los niños de África que ellos no tienen que comer. Entonces yo, ¡ay, Dios mío!
no tienen que comer, ¿no? Entonces yo tengo que comer por los niños de África, ¿verdad? Y de veras comí bastante. Claro, claro. ¿Qué recordás de esa niña, Sibón? ¿Verdad? Fue que te molestaban, te decían, pero ¿qué recordás de esa niña? ¿Cómo era esa niña? ¿Qué sentía esa niña? Bueno, esa niña tenía muchos sueños. Como mi papá es cantante, pues yo quise ser cantante. Y desde niña yo me acuerdo que yo agarraba el cepillo de la casa y me subía en el sillón y era cantando las canciones de mi papá. Y cerraba los ojos. O sea, yo me imaginaba ya en un escenario. Y me gustaba dibujar, me gusta hacer poesías desde pequeñita. O sea, todo lo que encierra el arte me gusta mucho. Pero me marcó mucho el hecho de que me estuvieran señalando por ser gorda. Entonces, por ser gorda no iba a ser una cantante famosa. No me lo decían en mi casa, porque en mi casa no fue así. Mi mamá se preocupó por mi salud, mi papá también. Pero las demás personas me decían, ¿cómo te vas a subir en un escenario si las que se suben en los escenarios son delgadas? Vos terminás tu adolescencia, digamos, tu infancia, cada vez más gordita. Sí. Llegás a sexto, más gordita. Sí, claro. Para tu adolescencia ya había obesidad mórbida. Todavía no llegué exactamente. Yo en adolescencia estaba pesando 80, 90 kilos, ¿verdad? Fue ya después, ya más adulta. ¿Cómo fue tu vida adolescente con el tema de peso? Fue traumático porque fui muy señalada. Entonces, los grupos, habían secciones de grupos, ¿verdad? Y yo no encajaba en el grupo de los más inteligentes, de los más, los más importantes del grupo. Entonces terminaba siempre en el grupito de los rezagados, de los que teníamos de los marginados. Y era muy doloroso porque yo no quería llevar ni siquiera agua. O sea, ni siquiera quería tomar agua porque ellos me veían tomando agua y ya era burlándose de mí porque me dice, claro, por eso es que está gorda. Y eso fue un trauma. Y yo veía también a mis amigas y a mis amigos ya que les gustaban los chiquillos y a mí nadie me quería y yo quería que alguien me quisiera. Y entonces una de esas amigas empezó a contarme ya o sea, no de dieta, sino de cómo podía yo bajar de peso rápido. Y empecé a hacerme anoréxica, ¿verdad? En adolescencia, pero debido a eso, porque nadie me aceptaba. En 3 meses bajé hasta 30 kilos y claro, ya empecé a ser delgada, entonces ya llamaba más la atención. ¿Qué edad tenías? 16 años fue cuando empecé con ese problema. Y cuando estábamos revisando el guión, esto nos parece muy importante, porque entonces soy una mujer, una adolescente obesa, siento que nadie me quiere y para bajar tanto peso en tan poco tiempo prácticamente no hay que comer. No ¿verdad? comía. ¿Llegaste a tener bulimia o vomitar? Más adelante. En ese tiempo lo único que hacía era... ¿No comías? No, y lo que hacía era... La casa de mis papás es de 2 pisos, entonces yo me llevaba un poco de comida para que vieran que yo comía. La echaba en una bolsa y la tiraba por la ventana y estaba el jardín y después la iba y la botaba en la basura. Si me forzaban a comer ahí, entonces yo lo que hacía era comer un poco, masticar, nada más un poquillo y esperar a que alguien no me viera para botarla. Cuando tenía demasiada hambre, lo que comía era lechuga y una tajadita de tomate y me daba por hacer mucho ejercicio. Entonces era una obsesión de ejercicio y sin comer era terrible. Por supuesto que bajé muy rápido de peso y me sentía feliz de la vida, aunque me sentía muy cansada. Había obesidad, anorexia, bulimia, rechazo social y una fuerte necesidad de ser querida y aceptada. Y cuando quisimos traer a Ivonne, es que vos que estás ahí en casa, a veces uno, ¿verdad? Estas conductas no se observan. Tener un trastorno alimenticio es un trastorno muy complejo y es un llamado a que los papás, primero, dejemos que los chicos coman de acuerdo a criterios objetivos. Si tenemos duda hay que buscar un nutricionista. Pero a mí me sorprende, ¿verdad?, cómo vos perdés tanto peso en tan poco tiempo y qué pasó con tu familia. ¿Se dieron cuenta? ¿Hicieron algo? Uno trata como de hacer cosas en la casa con el vestuario y todo para que no se den cuenta. Entonces yo, por ejemplo, empecé a usar las suéter suéter grandes. Yo me ponía suéter grandes. Claro, ya cuando salía con mis amigos, que ya eran medio aceptada, entonces ya sí me ponía ropa. De hecho, mi hermano era muy delgadito en ese tiempo, entonces yo le quitaba los jeans a él o le pedía prestado a mis amigas ropa, pero me la tenía que poner
fuera para que no se dieran cuenta. Mi mamá se empezó a dar cuenta porque sí, tenía problemas después hasta inclusive de que la menstruación dejó de venir, entonces más bien estaba preocupada, que pensaba que había un embarazo por ahí, ¿verdad? Y yo no tenía novio ni nada. Pero son cosas que uno hace con tal de ser aceptado. Y yo en ese tiempo me sentía feliz, pero después me di cuenta que la aceptación era por otras razones, no era necesariamente porque yo era delgada, ¿verdad? Claro, es que lo estabas haciendo por encajar en ese grupo, porque Correcto. además me llama mucho la atención, venía por una amiga, me di cuenta de esto por una amiga de la misma edad, probablemente Claro. que estaba en la misma situación y que había funcionado para poder entrar en ese grupo de populares o de importantes, como decís vos, para poder ser aceptada. Correcto. Entonces, qué fuerte escucharlo desde el testimonio realmente, porque lo vemos muchísimo en consulta, lo vemos mucho con adolescentes y a veces nos cuesta creer y escuchamos mucho lo está haciendo por llamar la atención. No, y nos pareció muy valioso traer hoy, ¿verdad? Porque en Ivonne hay un conjunto de trastornos alimenticios y la anorexia, la bulimia, la ingesta compulsiva, la obesidad mórbida comprometen tu salud. Y pasa tan invisibilizado, a veces hay cosas de chiquillos. Vos sabés que la adolescencia. Antes de cerrar este bloque, nada más explícame algo que no me calza. O sea, me sentía feliz perdiendo peso, pero y tu depresión, porque mientras tenías peso estabas deprimida. ¿Realmente estabas feliz? No, porque no podía vivir así, vivía cansada, vivía agotada, no podía dar la talla de ninguna forma. Por un lado, en mi casa preocupados por mi salud, porque estaban viendo que algo estaba pasando, porque mi mamá sí empezó a notar, y mi papá también. Pero por otro lado, era demasiado agotador, porque no era yo, esa no era yo. Y yo me estaba mintiendo a mí misma, pero yo quería ser feliz, entre comillas, ¿verdad? Y buscando la felicidad a costa de cualquier cosa para poder ser aceptada, para poder encajar, para poder pertenecer a un grupo, para poder estar, porque al final de cuentas no tiene relación con el poder ser. Vamos a regresar con más de este testimonio después de la pausa. ¿Y ahora qué? Regresamos con más a este su espacio ¿Y ahora qué? El día de hoy estamos con un testimonio de vida, un testimonio de fuerza, un testimonio de toda esa valentía de hacerlo completamente diferente desde el reconocimiento, desde la aceptación. Para eso nos acompaña Ivonne Carballo. Antes de la pausa estábamos conversando, Ivonne, sobre este tema de yo quería ser aceptada, yo quería que me quisieran. A cualquier costa, ¿verdad? Entonces, de obesidad pasamos a anorexia, bulimia. ¿Cómo fue ese proceso después? Ivonne, llegamos a los 16 años, llegaste a los 16 años, empezás a asumirte como delgada y empezás a ser aceptada. ¿Qué pasa ahí? Bueno, continúo con, entre comillas, mi felicidad, ¿verdad? Pero el problema era que para estar de esa forma tenía que seguir manteniendo esa forma de vida, esa forma de alimentación, cosa que es muy difícil. Había momentos en que yo, entraba en unas depresiones muy grandes porque yo decía, ¿para qué vivir? Ya desde ese momento ya yo empezaba a preguntarme, ¿para qué yo vine a vivir así si esto no es vida, es cansado, no puedo dar la talla en ninguna, me sentía como que no servía para nada. Ya ahí tenés 18, 17, 18. 18 años. ¿Sin tratamiento alguno? No, para nada. Para nada. Yo iba con mi hermano a un psicólogo en Guadalupe, que era cuando empezaron los psicólogos adolescentes, hacían actividades, pero él nunca me detectó nada a mí. Y bueno, y en ese tiempo vuelvo a ver a el amor de mi vida de cuando tenía 10 años. Y fue un clic grandísimo y
para mí fue increíble porque él a mí nunca, como decimos aquí, me dio pelota, ¿verdad? Porque como yo era la gordita, a él nunca le gustaron las gorditas, pero en ese momento cuando me vio, era súper delgada. Entonces él venía de Estados Unidos y le estábamos haciendo la despedida. Entonces la idea era de vernos, y ahí fue donde yo casi que me le declaré, porque empezamos a hablar de que cuál era el compañero que nos gustaba en ese tiempo. Y vos tomaste la iniciativa. Yo inmediatamente se lo eché, porque yo dije, esta es mi oportunidad. Y claro, él se quedó asombrado de verme. De hecho, varios compañerillos, me acuerdo que ese día me decían que qué linda que estaba y todo. Entonces yo me sentía realizadísima, ¿verdad? Y bueno, terminé casándome con él. ¿De qué edad? De 18 años. ¿Tu primer y único novio? Sí. Nunca, o sea, para mí eso fue un sueño hecho realidad. De hecho, tengo diarios de cuando tenía 13 años que yo escribía que yo me soñaba que él se me declaraba, y yo decía, ojalá que fuera cierto. Y ese fue como mi sueño realizado, ¿verdad? Me casé con él, pero ya venía de camino mi primer bebé. Y de ahí se me olvidó que para yo estar delgada no tenía que comer. Y me dieron muchos antojos, muchas ansiedades, el susto de que yo estaba muy jovencita. Tuve que terminar mi colegio por fuera, porque no me aceptaron en el colegio en ese momento. Cuando se dieron cuenta que estaba embarazada, me dijeron que no podía estar ahí. Entonces yo dije, bueno, está bien, no voy a estar aquí, pero yo voy a sacar. Y de hecho, yo me acuerdo que una semana antes de ir a dar a luz, yo estaba haciendo los exámenes de bachillerato. Y me acuerdo que los compañeros de ese momento y la profesora se asustaban porque yo me agarraba el estómago. Y yo decía, Dios mío, una contracción. Y yo decía, aquí lo voy a tener del susto. Tuve a mi bebé, me gradué por aparte con mi bebé, pero subí como 35 kilos en ese embarazo. ¿Y llegaste a pesar, te acuerdas cuánto? Como 100 kilos casi. Como 100 kilos. Con 19 años. 19 años, sí, porque eso fue en el 93. Y bueno, yo en ese momento a mí se me olvidó realmente la gordura, si era flaca, o sea, yo estaba feliz de la vida con mi hijo. Yo me desvivía por él, pero el problema es que mi marido de ese momento empezó a ver que esa no era yo, no le gustaba. Sí, porque fuera de cámaras nos estabas diciendo, él tenía una particularidad. A él le gustaban solo las mujeres delgadas. Solo delgadas. Yo no sabía eso. Ya después, más adelante, me di cuenta, ¿verdad? Por la reacción de él. Gracias a Dios, ahora nos llevamos muy bien y todo, pero en ese tiempo, también él era un niño. O sea, yo me pongo a ver, ¿verdad? Y yo digo, éramos niños, éramos adolescentes jugando a ser grandes, de mamá y papá, ¿verdad? Jugando casita. Y él tampoco, él no tenía ni amigos, no tenía nada, él venía de Estados Unidos. ¿Y ese matrimonio dura cuánto? Aproximadamente 6 años. ¿Y tu peso siguió en aumento? Bajaba, subía, porque también tuve otros 2 hijos más, ¿verdad? Con él. Y eso era terrible porque cuando estaba embarazada subía porque también tenía problemas hormonales, ¿verdad? Que más adelante me entero de eso. Y eso propiciaba que me engordara muy rápido, ¿verdad? El desorden era terrible. Después, en esas etapas, entro en una etapa muy fuerte de querer bajar a toda costa. Toda costa. Como lo habías hecho a los 16 años. Sí, entonces ya la bulimia ahí ya no era anoréxica, ya era bulimia. Entonces la bulimia era como lo mejor para mí. ¿Y tenías? Unos 22 años. Mamá de 3. No, en ese momento a mí se me murió el segundo hijo y eso también me traumó y bajé demasiado de peso, ¿verdad? Pero en ese tiempo me hice vigoréxica es la desesperación por ir al gimnasio, entonces metí la vigorexia con la bulimia. Entonces en las noches me levantaba y me daba unos atracones increíbles, después iba al baño a vomitar todo lo que podía. La ventaja era que mi esposo trabajaba en un hotel en la noche, entonces no se daba cuenta de eso, mi bebé no se iba a dar cuenta de eso. Entonces yo tenía la libertad de hacer todas esas cosas. Entonces yo agarraba todo lo que podía y comía en la noche hasta ya no más no poder, y después iba y me provocaba el vómito. A veces no era ni difícil hacerlo porque era tanto lo que yo comía que solita lo hacía. Me purgaba y después de eso al día siguiente me levantaba, iba a dejarle mi bebé a mi mamá y le decía que iba para el gimnasio, me iba corriendo, eran 2 kilómetros hasta el gimnasio.
en el gimnasio me quedaba hasta las 12 del día haciendo Sin todos los ejercicios. desayunar, No, nada. sin nada más tomando agua. Y era toda la mañana ahí, me venía para la casa y si yo comía algo me sentía culpable. Yo decía, Dios mío, tantas horas en el gimnasio y las eché a perder. Entonces, cuando llegaba mi esposo, yo le decía, mi amor, cuida al bebé porque yo hoy no fui al gimnasio, entonces voy a ir. Entonces lo dejaba otra vez 2 kilómetros corriendo, me iba y como uno se tenía que, en ese momento había una lista y poner el nombre, en ese momento yo hacía que yo escribía, porque si no se daban cuenta que yo estaba yendo 2 veces, ¿verdad? Iba y hacía absolutamente todo, me iba otra vez corriendo para mi casa y así pasé mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo, Ivonne? Es que prácticamente fueron como 10 años, porque era... Sí, y quiero resaltar algo y de verdad que te estoy muy agradecido porque podríamos hacer una síntesis de tengo anorexia y ahora qué, tengo bulimia y ahora qué, tengo obesidad mórbida y ahora qué, tengo ingesta compulsiva y ahora qué, y traer este tema a cámara hay que ser muy valiente, Ivonne, muchísimas gracias, de verdad, pero sí quiero resaltar algo, dense cuenta que desde muy pequeñita, yo creo que alrededor de los 10 años es cuando empezás como a vivir hacia afuera, que me vean, que me quieran, ¿verdad? Vivo en función de mis bebés, vivo en función de mi pareja, vivo en función de mi peso, para que comprendamos que detrás de la psicología de un trastorno alimenticio hay una persona que realmente requiere apoyo terapéutico, requiere apoyo nutricional, requiere apoyo médico, y esto no se vive muy en el silencio. Claro. Sabes que una de mis mejores amigas de la adolescencia, ya hace varios años, murió por secuelas de la anorexia. Y bueno, yo tengo 43, hace 20 años no se hablaba tanto de esto, ¿verdad? Ahora, son 10 años así, Ivonne, pero de pronto uno se cansa de estar luchando contra el peso y tenés una etapa de obesidad mórbida. Sí. ¿Qué te desconecta entonces de todo esto? Primero, bueno, ya ahí había hecho 2 intentos de atentar con mi vida porque otra vez esa vocecita en mi mente de que usted no sirve para nada, mejor déjele a los chiquitos a su mamá y ya, o sea, ya deje de respirar mejor. Y Sí, había una depresión ahí constante. es que era cansado no poder cumplir mis objetivos. Aparte de eso, no era constante, me cansaba, entonces volví otra vez a mis malos hábitos y a mí me llama la atención, ¿verdad? Yo misma cuando digo malos hábitos, porque malos hábitos eran absolutamente todos, hasta el hecho de aprender a comer ya era un mal hábito, porque cuando aprendí a comer, no lo creía, entonces dejaba de hacerlo. Entonces, la confusión que yo tenía en mi mente era muy grande y las depresiones eran demasiado grandes, hasta el punto de que me dejé. O sea, para mí llegué a una depresión, ya bueno, me divorcio, no pudimos ya mantener ese matrimonio, fue muy difícil, quedó con 3 hijos y en ese transcurso vuelvo a bajar de peso por la misma depresión que tenía de la soledad, porque también ahí hay una parte de egoísmo por parte de mi exmarido, ¿verdad? Porque lamentablemente ya él no me quería, o sea, él estaba cansado de mí y todo. Yo ahora acepto de cierta forma, porque al principio uno dice, no, la culpa es de él, la culpa fue de los 2, pero yo siento también que yo tuve mucha culpa porque nunca me pude sentar con él para decirle las cosas, ¿verdad? Claro. Era un miedo. Sí, era una tormenta de Era emociones. un miedo y como el problema era mío, entonces no quería como que nadie más lo supiera, ¿verdad? Entonces para mí era como una vergüenza contar esas cosas. Cuando ya vuelvo a bajar de peso y todo, me vuelvo a casar, ya al tiempo, ¿verdad? Otra vez conozco a mi actual esposo. Y cuando decís, perdón, vuelvo a bajar de peso, es otra vez recurriendo a anorexia, bulimia, Correcto. vigorexia. O sea, es que esa era la forma en que yo aprendí a bajar de peso. Y para mí era esta tenés que 30 años ya, 29, 26 años, por ahí estaba yo. Y entonces empiezo a bajar de peso y ya yo estoy separada, no estaba divorciada y conozco a mi actual esposo. Él me apoya mucho, sin saber, ¿verdad? Él ya sabía que yo estaba divorciándome y toda la cosa, ya me divorcio. Y
como mi ex marido me decía, dele gracias a Dios que yo me fijé en usted porque nadie más se va a fijar. O sea, esas cosas, dele gracias a Dios que usted tiene hijos porque usted nunca, nadie se va a fijar en usted. Todas esas cosas eran muy marcadas y a mí ahora me hace gracia porque ahora lo sigo insistiendo, nos llevamos muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y nos hemos pedido perdón por todas esas cosas. Pero en ese tiempo me dañó mucho. Y entonces, el hecho de yo decir, no sirvo para nada, no soy nadie, y todavía él me lo reforzaba, era peor. Claro. Ivonne Carballo está con nosotros hoy en ¿Y ahora qué? Una mujer que ha luchado contra, yo diría que con toda la gama de trastornos alimenticios. Solo nos faltó la ortorexia, ¿verdad? Que también uno pasa por ahí. Si vos estás en casa viviendo esto, prestémosle atención a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hijos, y vamos a hablar del lenguaje, la importancia del lenguaje, cómo manejar esto en casa. Vamos a irnos un segundito y volvemos con más de ¿Y ahora qué? La vida tenemos que aprender a vivirla, pero ¿cómo cuesta a veces cuando nosotros tenemos estas voces? Sos gorda, sos gordo, sos feo, sos fea, sos demasiado flaco, demasiado flaca, sos muy alto, sos muy bajo. Y esto nos genera tanto ruido que nos desconecta a veces del cuerpo. Ivonne Carballo, que nos acompaña hoy, ha pasado por una amplia gama de trastornos alimenticios, además de depresión y ideación suicida. Y bueno, y aquí está con nosotros contándonos la historia. Es la historia de una mujer muy fuerte y creo que es un tema que puede impactar a todos, pero nosotros como padres de familia. Ivonne, ¿cómo empezás a salir de este proceso? O sea, ¿cuándo te das cuenta que realmente estás mal y que ocupas ayuda? Bueno, toqué fondo cuando ya llegué a los 145 kilos, a la edad de 32 años. Ya venía con muchas enfermedades en mi cuerpo. De hecho, empecé con el problema grave de mi espalda. Ya eso lo traía desde los 18 años, no entendía qué era. De hecho, uno de mis doctores me había dicho, seguro tenés una hernia. Bueno, llegué a tener 5. ¿De disco? De disco. 5 hernias. Sí, eran desde acá hasta abajo, y también eso fue provocado por el pésimo asesoramiento también que tuve yo a la hora de hacer ejercicio, porque como yo me iba solita, entonces, claro, decían, pero esta muchacha, ¿qué pasa? Entonces, yo decía, yo quiero bajar de peso, entonces me ponían a hacer de todo, y yo, o sea, ellos ni se daban cuenta de lo que estaba haciendo yo, entonces, prácticamente, me decían, este peso, y yo le ponía más. 1 hora de aeróbicos, yo hacía esto y si podía hacía otra cosa más. Entonces fue una obsesión tan grande que me dañé físicamente. También empecé con los problemas de la presión alta. A los 32 años tenía una presión altísima. Tenía prediabetes, tenía los triglicéridos altos, fibromialgia. Era yo creo que el cartón completo, ¿verdad? Totalmente. Y llegó un momento en que me empezaron a dar crisis demasiado fuertes en la espalda de no poder levantarme. Y para mí lo más humillante era cuando teníamos que llamar a emergencias y ver que no me podían subir a la camilla. ¿Con quién vivías para este momento, Ivonne? Bueno, varios de esos episodios los viví en mi primer matrimonio y después en el segundo, pero mi segundo esposo es el que se lo ha vivido absolutamente todo, ¿verdad? Él sí me conoció no tan delgada, pero sí estaba en procesos. Y él me admiraba mucho porque yo era demasiado mamá, decía él. Para mí era lo más importante. Y después de eso, empezó otra vez a engordarme. Después de mi cuarta hija, que fue la chiquitita, la hija de él. Y ahí fue donde ya yo dije, ¿para qué? Ya yo me cansé, ya había hecho todo. Y yo decía, si no me quieren así, pues que no me quieran.
Pero con una resignación. Porque ya yo estaba cansada de la vida, ya yo estaba cansada de todo. De hecho, cuando quedé embarazada de mi... Ya sé para qué, digamos, entonces ya no te importaba si te daba un infarto, si te morías. De hecho, quería morirme. De hecho, quería morirme. Cuando quedé embarazada de mi hija, yo no quería estar embarazada de mi hija porque ni siquiera estaba con mi actual esposo. Él, de hecho, ni siquiera sabía que... Porque fue en un momento de que quedé embarazada y después nos dejamos y después quedé embarazada. Y estaba todavía con la transición del divorcio. O sea, era una problemática y yo decía, no, mejor me muero, y me voy con la chiquita o con el chiquito, con lo que tengo ahí, y dejo a mis otros 2 hijos con mi mamá los va a cuidar mejor que yo. Y después empiezo con mi esposo y claro, mi esposo, yo creo que yo a él le causé como una... O sea, él pensó que yo era muy diferente a lo que después ya empezó a conocer. Él me veía como una persona muy segura y después se dio cuenta que yo no era nada segura. Era muy dependiente de lo que me dijeran las demás personas. Entonces era una persona que buscaba, por ejemplo, yo iba a salir, inclusive ya a esa edad, ya le estoy hablando 32 años, yo iba a salir a hacer una vuelta y yo llamaba a mi mamá para pedirle permiso. Mami, es que voy a salir, como esperando. Ah, sí, mi amor, vaya. Si ella me decía que no, no voy. Y nada más como para enfatizar, para darnos cuenta del peso que esto tiene. Jackie Ivonne a sus 32 tiene conscientemente de 20 a 22 años, porque esto empieza entre los 10 y los 12, a decir yo, o sea, ver un plato de comida, ver una talla, subirse una báscula, hacer ejercicio, todo desde una óptica muy autodestructiva. Son 20 años de lucha. De dolor constante. Es que escucharte es escuchar una historia de dolor, tras otra historia de dolor, tras otra historia de dolor. Y lo que pasa es que la gente alrededor, de hecho mi mamá me dice, Ivonne, mentiras, usted era feliz. O sea, porque eras un personaje. Bueno, aparte de que la forma que yo vivo, que soy cantante, de ahí es como un teatro, entonces el teatro lo lleva a todo lado. El teatro yo lo llevaba a todo lado, entonces yo era el payasito de la fiesta, en la casa se hacían fiestas y esperaban a que llegara yo porque yo era la de la alegría, la música y todo. Mis amigos me esperaban para que yo llevara las cosas, pero ya después yo llegaba a mi casa y era una soledad increíble. Mi esposo empezó a cansarse de mí, lamentablemente, como cualquier matrimonio, ¿verdad? Tiene sus problemas. ¿Tu segundo esposo? Mi segundo esposo. Pero yo siento que los dos tuvimos culpa de muchas cosas, pero yo sé que la parte mía era que yo lo engañé porque yo le demostré una Ivonne que no existía. Y cuando ya él me conoció, era una mujer muy codependiente de todo sentido de la palabra. Y no, o sea, yo era una cosa de que si él se reía, entonces yo estaba preocupada si estará burlando de mí, si está enojado, estará enojado conmigo, todo eso. Entonces él muchas veces pasamos problemas grandes en el matrimonio, gracias a Dios los resolvimos, pero llegó un momento en que por un problema de una infidelidad yo decidí ya quitarme la vida. Fueron 2 veces que tomé esa decisión. La primera vez que lo hice, yo me acuerdo que yo alistaba a mis hijos para llevarlos a la escuela, a la niña al kinder, los llevaba, hacía el almuerzo para ellos y después llegaba y me metía en mi cama y de ahí no salía bien, o sea, ni siquiera era ver televisión o oír música, era viendo para el techo y esperando a que pasara todo el día. Cuando ya llegaban mis hijos, les alistaba comida y o sea, yo no me bañaba, o sea, nada. Y yo nada más estaba esperando el momento en que algo me diera. Con tanta enfermedad que yo tenía, que algo me diera y ya está. A veces ni me quería tomar las pastillas. Si yo salía me daba vergüenza. Entonces, para que nadie me reconociera, porque las salidas mías eran donde mis papás, entonces yo agarraba mi cabello y me lo ponía aquí así, para que nadie me reconociera. De hecho, una vez me acuerdo que una muchacha llegó y donde me vio me hace, ¿estás embarazada otra vez? Y yo, Dios mío. O sea, y cada vez era peor, ¿verdad? Yo no estoy embarazada. Ay, qué vergüenza, me decían. Todo esto 32 años aproximadamente. Más o menos, 32 años. Vos nos trajiste acá la ropa que usabas en ese momento. Este es el pantalón de los 32 años. Sí. Como para que tengamos una dimensión, una idea del peso. ¿Qué peso teníamos en este momento, Ivonne? Ya estaba casi en los 140 kilos, más o menos ahí. 140 kilos. Y en son casi como de broma nos decía
esta es la licra Talladita. talladita. Esta es la licra talladita del momento. Y la blusa ajustada. Y literal te sí. quedaba talladita. Ay, me quedaban y yo me sentía sexy, porque, o sea, en esos momentos me tenía que aceptar, o sea, yo llegué a aceptarme así, yo me veía guapísima. Ahora, Ivonne, Y y bueno, pasa esto, estás a punto de... Y ahora sí, empecemos a entrarle un poco. ¿Qué te conectó? No solo para empezar a regular todos estos procesos, sino para conectarte con la vida, Después de ese nivel tan alto de desconexión. ¿verdad? Tratando suicidio, depresión, anorexia, vigorexia, ortorexia, bulimia, ¿verdad? Ingesta compulsiva, no seguía la medicación, una depresión muy fuerte, o sea, donde solo quería dormir esperando que mis enfermedades me mataran, literal. Entonces, ahora sí, ¿qué te conecta? ¿Verdad? ¿Dónde Ivonne se levanta? Porque ahorita Sun les va a enseñar unas fotos que nos hablan de otra Ivonne, ¿verdad? Totalmente. Bueno. Pero, ¿qué te conecta para empezar a hacer esa nueva Ivonne? bueno, a los 32 años, el día que ya no me pude levantar de la cama debido a los dolores increíbles que tenía en mi espalda. Ya no pude más, no pude más. Eran unos dolores increíbles. Me recuerdo que fue para diciembre, me llevaron, estuve internada. Como no se sabía qué era lo que tenía, pensaron que era que tenía un problema en el hueso, porque el dolor era en esta pierna, mi dolor era en esta pierna. Y yo dejé de caminar, prácticamente yo ya ni el bastón podía. Y gracias a Dios en ese momento... Llegaste al bastón y silla de ruedas, ¿verdad? Sí, porque la silla de ruedas no era que la usaba todo el tiempo, pero es que ya mi cuerpo ya no daba, no podía más. Entonces cuando tenía que hacer trayectos largos, tenía que usarla. Y para mí era muy doloroso porque no había una silla de ruedas para el peso mío. Entonces cuando yo iba al hospital y me ponían en aquellas sillotas y yo decía, gracias Señor, que no me duele ni zafarme, porque es que quedaba uno pegado, encajonado. Claro. Y bueno, en ese tiempo ya hubo un perdón mutuo de mi esposo y yo, que quisimos ya empezar a salvar nuestro matrimonio, nuestra relación, y aparte de eso, me vino esa crisis en ese momento, y yo creo que eso todo me ayudó, porque el hecho de ver que ya mi esposo estaba ahí conmigo, que él estaba consciente de que él sabía que yo tenía sus problemas, porque tiempo atrás, una vez él decía, qué raro, ¿qué hará Ivonne en las madrugadas? Mis hijos, ¿qué hará Ivonne en la madrugada? Y era que yo estaba metida en la refrigeradora comiéndome absolutamente todo. Para mí fue la vergüenza más grande tener que admitir, tengo este problema. Ivonne, ok, tu peso lo trataste a escondidas, evidentemente, con un montón de conductas. ¿Cómo empieza el proceso sano? Es decir, bueno, me perdono con mi esposo, me empiezo este proceso de aceptación. ¿Qué empezaste a hacer ahora sí para ya manejarlo de forma sana y adecuada? Bueno, llegaron a operarme de las hernias, 2 hernias me quitaron y me dijeron, tenés que bajar de peso porque o vas a quedar en silla de ruedas permanentemente o te vas a morir. Ya no puedes subir más. Tenés esa espalda demasiado dañada. De hecho, yo medía 1,70 m y estoy midiendo ahora 1,63 m. Imagínense la dimensión, y yo no entendía, o sea, ¿por qué estoy bajando tanto de medidas? Hasta que ellos me explicaron, porque me decían, no puede ser, ¿cómo esto está bajando tanto de medidas? Hasta que ya empezaron a ver mi expediente y vieron que sí era cierto. Entonces ya los ortopedistas y los neurólogos me dijeron eso. Me dice, te comprimiste tanto por el peso, la espalda, que llegaste a medir eso. ¿Y cuál es la diferencia, Ivonne, de ese momento? Porque enfermedades teníamos en el pasado, situaciones teníamos en el pasado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa en vos que ese día, si haces como ese clic y todo empieza a cambiar? Es que lo increíble es que yo siempre me quise morir en ese tiempo. Y cuando me dijeron te vas a morir, ya no me quería morir. Me dio susto, porque ya yo tenía una razón de vivir. Ya tenía un matrimonio que se estaba fortaleciendo. Ya yo podía haber aceptado mis enfermedades. Ya mis hijos habían recobrado a su mamá, porque ellos siempre me decían, mami, nosotros estamos aquí, mami. Ellos llegaban y yo en otro mundo. Y para mí fue muy duro también ver a mi hija, porque me metí en ese tiempo en ese tiempo estaba lo que era el internet apenas gratuito aquí. Yo fui una de las primeras que tenía. Entonces yo me metí en chats a vivir una vida ficticia. Entonces ahí tenía amigos, era aceptada, porque nadie me conocía. Hasta que empezaron a pedir fotos, ¿verdad? Fue lo terrible, ¿verdad? Porque yo decía, ¿qué hago aquí? Porque ¿cuál foto voy a poner? Pero ver a mi hija ponerme la cara aquí, me decía, mami, ¿se acuerda de mí?
O sea, todas esas cosas me hicieron reaccionar. Y cuando a mí me dijo el doctor, si usted no baja de peso, te vas a morir. Y ya ahí sí empezaste que con una nutricionista. Traté de empezar, pero no sabía cómo, ¿verdad? Ahí fue donde llego a manos, porque ellos me mandan a manos de, yo digo que ha sido un ángel para mí, la doctora Solano en el Hospital Calderón, y ella llegó y me dice, tú estás muy gordita, no tanto como los demás, pero sí necesitas ayuda porque estás enferma. Pero esto no es fácil. Era la doctora de las cirugías bariátricas. Ella me dijo, yo te puedo ayudar, pero 30% de la operación, lo demás corresponde a la forma en que lo veas tú y que lo hagas tú y que lo sientas tú. Dice, tienes que cambiar el disco por completo y tienes que saber que esta es una responsabilidad tuya de aquí hasta que te mueras. Porque si usted empieza a fallar y empieza a mentirse otra vez, te vas a volver a engordar. Y yo dije, esto es una oportunidad que me está dando Dios, yo la acepto y empiezo. Claro, ahí los compañeros míos de salón, ¿verdad? Los que estaban ahí decían, ¿pero por qué ella? Entonces ella me decía, es que usted es la Barbie, ¿verdad? Usted es la Barbie del grupo, porque realmente ahí habían personas mucho más obesitas que yo. Y empiezo en el proceso, me operan, no fue nada fácil, no fue nada fácil. Además de doloroso, me imagino. Lo más doloroso mío era aquí, no tanto físico. El problema era que a mí me daba miedo volver a lo de antes. Claro. Porque yo decía, ok, yo me operé, pero si la operación no sirve, entonces voy a recurrir al plan B, que era el otro. Y mi mamá estaba aterrorizada porque ella decía, Dios mío, otra vez va para lo mismo. Claro, y deben de aparecer todos los miedos, todos los fantasmas, y con eso vamos a regresar. Esos miedos, esos fantasmas, y qué pasó después de esa cirugía que cambió la vida de Ivonne. Regresamos con más después de la pausa. Y regresamos con más a este su maravilloso espacio, y ahora que el día de hoy estamos con un testimonio de esos que nos hacen mover absolutamente cualquier fibra de nosotros para decirnos que sí podemos, Ivonne, que sí es posible desde cualquier óptica, porque nos has dado lección de vida de tomar todas estas situaciones de dolor hasta llegar a confrontarte a nivel personal. Llegó el momento de la cirugía y ese día, ¿qué pasa? Bueno, ese día entonces ya empecé a hacer caso absolutamente de todas las recomendaciones, porque eso es un conjunto de todos, psicólogos, nutricionistas, que de hecho me peleé con la nutricionista porque yo comí una vez y siempre me engordaba y me decía, tienes que comer 5 a 6 veces, y yo dije, ya está, me engordé. Sí, claro. Por supuesto. Me engordé, yo decía, no, estoy perdiendo el tiempo aquí, y no, empecé a bajar de peso. Antes de la operación y después y me di cuenta que comiendo podía bajar de peso. Ivonne, ¿cuántos años han pasado de la cirugía hoy? Ya, yo tengo ya voy para 46 años, son como 8, 10 años ya. Estos 8, 10 años, ¿Ivonne está conciliada con su peso, con su figura, con su dieta, o sigue teniendo fantasmas? Vieras que todavía hace 4 años estaba todavía persiguiendo el 90-60-90. Ya me di cuenta que no lo voy a lograr. Inclusive quise ser como China, la que peleaba, porque yo quería tener músculo y todo, pero mi espalda no me lo permitía, tanto peso. Ahora no, ahora estoy feliz de ser lo que soy. ¿Y qué te conectó con la felicidad para poder decir hoy, después de 46 dijiste? Ajá. Ok, menos 10 son 36, menos 4, 32 años de conductas, digamos, autodestructivas. Es una historia muy dura. ¿Qué te conectó para decir? Tuve que aprender a verme en el espejo de pies a cabeza, porque antes el espejo que yo usaba era aquí. Y yo decía, qué cara más linda, pero hasta ahí. Y tuve que empezar a ver todo de arriba abajo y empezar a decir, qué lindos pies, qué lindo aquí, qué linda la celulitis, qué linda las estrías. De hecho, el año pasado mi hija le hizo una gracia porque me estoy poniendo ahí una ropa y en eso me quedo viendo y digo yo,
qué estrías más lindas. Y se me queda mi mami, ¿usted está loca? Le digo, no, es que se ven bonitas, me gustan, así el colorcito que tienen y todo. Y después yo digo, estoy loca. Pero es porque ya yo me acepté tal cual soy. O sea, ya a mí no me interesa si alguien más me ve bonita, si me ven fea. Yo me siento feliz por lo que yo logré, por lo que yo empecé a formar en mí, que ya es una alegría ya mía. ¿Ivonne hace ejercicio hoy? Sí, después de eso, como yo siempre tuve muchos sueños, yo quería, aún más, yo inventaba en los chats esos que yo era instructora de aeróbicos y de spinning, pero eran mentiras, pero yo quería hacerlo. Y después en ese momento, como me gustaba bailar y todo eso, los mismos instructores, compañeros míos que ahora son colegas míos, me decían, Ivonne, ya que estás bajando de peso, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no motivas a las demás personas? Yo jamás, ¿cómo lo voy a hacer? Y ellos me empezaban a motivar y me subían a la tarima con ellos y entonces yo empecé y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué Empezaste a vivir tu sueño. Empecé y entonces me fui a certificarme en varias cosas y empecé a hacer grupos cuando ya en eso ya empezó ya las redes y empezaba la gente a verme, esa es usted. Porque al principio me da vergüenza, pero la gente que sí me conocía, porque actualmente hay gente que a veces se quedan asustados y me dicen, no puede ser, que Photoshop. Y eso me frustraba mucho, porque yo muchas veces hice el Photoshop para verme delgada, que era un fallo grandísimo porque no sirvo para esas cosas, ¿verdad? Pero ahora yo decía, no, sí estoy delgada. Lo que pasa es que la gente no me lo creía. La gente que sí me conocía se asustaba. A veces pasaban a la par mía, yo, hola. ¿Y vos quién sos? No, o sea, era... Claro. Y para mí eso era impresionante porque yo decía, no, pero tanto he bajado de peso, tanto he cambiado, yo soy la misma. Y eso fue lo que me motivó a mí a empezar a decirle a las personas que sí se podía, que un día a la vez, que sí era posible, que si yo, por todo lo que viví, por todas las pastillas, por todos los batidos, por todas las cosas que yo me tomé y dejé de comer y de todo, lo pude lograr de una forma sana. Porque también hay mucha gente que me achaca y me dice, pero es que te hiciste la manga. Pues yo manejo muchas personas actualmente que se hicieron la manga y que volvieron a subir de peso y me llaman los doctores, los mismos doctores me llaman a mí para que póngame otra vez porque es necesario que cambien esa mentalidad. Y bueno, entonces yo empecé a hacer eso, empecé a ser motivadora y ahí fue donde se creció esto, de que ya entonces no era solamente gente de aquí de Costa Rica, sino que ya había gente de Sudamérica, había de gente de España, que por cierto, un saludo a toda la gente. Ivonne, hay algo que me parece lindísimo y 100% rescatable porque lo pasamos así como muy rápido, y es esa aceptación que tenés en algún momento determinado frente al espejo. Es que suena muy sencillo. Y suena muy fácil decir, me puse frente al espejo y empecé a reconocer y a decir, qué bonita yo, qué bonito todo. Pero eso es una confrontación personal muy fuerte. Lloré mucho. Exacto. Lloré mucho, no me quería ver. Y nadie me dijo que lo hiciera. Yo tomé la decisión. Porque te voy a decir algo, por supuesto, porque vos lo crees, pero digamos, decir que lindas las estrías, estoy seguro que hay mucha gente en casa que están diciendo no, porque vivimos en una cultura para quitar estrías, piel de naranja, celulitis, veamos, ¿verdad? No es fácil llegar ahí. ¿Estás convencida hoy? Yo estoy demasiado convencida. Y de hecho, a veces me dicen, es que te haces mucho arreglo. Le digo, si se pueden hacer los arreglos, se hacen en el sentido de ahora estas aplicaciones que hay que se ven bonitas, y mientras que no se vea exagera, los filtros, famosos filtros. Hasta yo los he usado. Pero yo soy feliz a cara lavada a veces, de vez en cuando que hablo ahí en el Face, y así con mis arrugas, porque yo me he dado cuenta de que todo esto que yo viví no fue un por qué, sino un para qué. Si yo no hubiera pasado nada de las cosas que yo he vivido, yo no puedo decirle a otra persona si se puede seguir adelante. Cuando hablamos de una historia de depresión, trastornos alimenticios, algo que técnicamente se llama dismorfia, ¿verdad? Que es la distorsión de la forma y demás, Ivonne, hay un mito o una realidad, y que Tsun y yo lo podríamos explicar como psicólogos. Se lidia todos los días con el fantasma del peso, nos logramos recuperar, nos logramos sentir realmente tranquilos, me puedo sentar frente a un pedazo de pan o
a un pedazo de carne con serenidad y amar el plato, porque uno llega a amar y odiar la comida. Bueno, es increíble, porque a mí a veces de hecho, cuando he hecho reuniones con mis amigos, ¿verdad? Con estos niños que cuido para que mejoren, yo voy preparada, o sea, yo digo, yo me quiero ir a comer un queque de zanahoria con un café capuchino así lleno de espuma y lleno de todo. Yo voy preparada de eso, entonces yo ya sé que tengo que eliminar ciertos alimentos para poder comer eso. Porque también yo me tengo que cuidar y tengo que cuidar esta manga. Porque o sea, yo soy una de las pocas aquí en Costa Rica que he mantenido ya casi 10 años el peso y ese estado. Muchas no, suben y bajan, ¿verdad? Y bueno, y esos días yo me acuerdo que llego y todos pidiendo que agüita, que ensaladita, y yo pero ¿cómo va a comer usted eso? Este es mi día, es mi momento. Yo aprendí a disfrutar de la vida, a comerme la vida realmente como se debe ser. Y a mí no me da vergüenza, a veces me ven ahí comiéndome un pedazo de pizza y sí, me lo merezco. He hecho hoy mucho, que antes no. Y de hecho, ese era otro problema, porque entonces me lo comía con remordimiento y más bien me engordaba más. Totalmente, y ahora lo haces desde la salud. Ya lo hago de la salud y no me preocupa. Yo les digo, vivan la vida, es muy corta, es muy chiquitita. A veces nos ahogamos en un vaso de agua, hay soluciones. Hay personas que nos pueden ayudar alrededor. A veces no hay necesidad de pagar. La misma vecina te puede ayudar. Con solo unos buenos días, ya una persona cambia. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo tuve que trabajar solita. En mi casa todo el mundo se cansó de ver que yo decía, mañana empiezo. El 1 de enero voy a empezar a hacer la dieta. Es un poquito más de compasión. Y entonces tuve que hacerlo yo sola, y yo dije, yo lo hice sola, yo lo trabajé sola, mi familia mejoró porque tenía un hijo que también estaba empezando con problemas de obesidad mórbida. Bueno, obesidad mórbida no, ya estaba en etapa 1 y 2, y se preocupó, él me dice, ma, usted lo está haciendo, lo voy a hacer yo. Claro, porque sos ejemplo ahora para él. Ivonne, ¿y esas coronas que tenemos por ahí, que vinieron con vos? Esa es parte de otro de mis sueños, ¿verdad? Porque todo salió sin querer. O sea, yo desde chiquitita, yo creo que la mayoría de las chiquitas quieren eso. Aparte, bueno, yo quería ser bombero también, pero ya eso es otro tema. Pero todavía no lo he cumplido, a la de menos ahorita me ven ahí de bombera. Pero esta fue una cosa que me invitó una mujer muy linda de modas aquí en Costa Rica. Me invitó a modelar y yo le decía, pero yo no soy modelo, no sé si podría decir el nombre de ella, pero mejor no. Y ella me decía, es que no me interesa si usted no modela, es que yo la quiero tener ahí, estoy impresionada por lo que eres, por lo que has hecho, por lo que aquí, por lo que allá. Y empiezo a modelar. Bueno, en un día me enseñaron a modelar, porque no tenía ni idea. O sea, yo usaba tacones, pero ya era complicado con un vestido largo y todo. Yo ese día casi me muero. Y después me empezaron a llamar de otros lugares. Y después me dijeron, ¿y por qué no te metes en un certamen de belleza? Ahí sí fue un poco fuerte, porque yo no me imaginaba ya yo en un certamen, por las razones de mi autoestima. Yo decía, Dios mío, si me ha costado tanto subir un poco la autoestima, exponerte. Me va a dar miedo que me digan, estás muy gorda, o estás acá, o necesitas bajar acá, o necesitas subir acá. Entonces, ese era el miedo mío. Al fin y al cabo, en mi casa, mis hijos y mi esposo me dijeron, ¿usted lo quiere hacer? Porque esa era la pregunta de 10 años para acá. ¿Usted quiere hacerlo? Yo, sí, vaya, hágalo. Y yo, pero es que, hágalo, si no se puede, se devuelve. Eso fue la motivación más grande, mis hijos y mi esposo. Ivonne, porque el tiempo empieza a ganarnos, de la obesidad mórbida, la depresión, la ideación suicida, la anorexia, la bulimia, la ortorexia, la vigorexia, hipertensión y mucho más. Hoy es hernias de disco, hoy es motivadora, instructora, modelo, ganaste concursos de belleza y estás conciliada con tu historia, y tenerte en nuestra casa ha sido realmente un honor. No, de verdad, muchas gracias, y espero que esto pueda ayudar a alguien, así como sigo yo ayudando a muchas personas. En este momento tengo un grupo en Cartago de mujeres pioneras y ya están en un certamen. Ellas son señoras, niñas desde los 8 años hasta los 74 años.
y ya la próxima semana tenemos el concurso con ellos y no se la creen. Bueno, es que de eso se trata, de poder impactar y de poder hacer como lo estás haciendo, en positivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, de de verdad. Gracias a vos y a ustedes por estar con nosotros. Gracias, Ivonne, porque tu historia es inspiradora. Aprendemos con ella. Recuerda que tenemos una cita Zoom, 2 de la tarde y 6 acá. Todos los días, así, de lunes a viernes y sábados y domingos con repetición a las 6. Ya no sé ni dónde estamos. Nos encontramos nuevamente Chao. en este su espacio. ¿Y ahora qué?